Los grupos de poder, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, son los grupos de interés, los grupos de presión. Desde una perspectiva teórica podemos utilizar apulanzas y pensar que son los grupos hegemónicos del capital, los que dominan a la sociedad, divididos en tres sectores fundamentales: el agrario, el industrial y el de servicios. De acuerdo al modelo de acumulación de capital y el momento coyuntural en el que se encuentra la sociedad, uno de ellos se convierte en hegemónico y establece las formas de dominación sobre los otros grupos, lo cual establece una posibilidad de interpretación del mundo y de la vida a través de los intereses de estos grupos. Y esto se refleja también en una confrontación entre la propia burguesía, pero la burguesía no se enfrenta entre sí, sino que genera grupos sociales de movimientos o de confrontación que van a buscar minar los intereses del grupo hegemónico para establecer la posibilidad de una negociación con los otros grupos. Entonces hay una relación muy estrecha entre el modelo de acumulación, los intereses de capital, la dominación hegemónica y también la resistencia a los movimientos sociales y la posibilidad y las aperturas de la negociación política a través de las movilizaciones sociales, y con ello también establecemos la parte administrativa política que se podía representar por los gobiernos. Y en ese sentido, las cámaras legislativas, el Poder Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia establecen parte de esta negociación política. Es decir, en la Cámara de Representantes no solamente van a estar representados por partidos políticos o intereses, también están representando los diferentes grupos del capital, cada uno defendiendo sus intereses, cada uno defendiendo una bandera. El Ejecutivo va a ser obligado a administrar de acuerdo a las características generales del grupo hegemónico al país. Va a orientar las leyes, va a orientar la administración, las políticas públicas y la estructura de gobierno. Y entonces la negociación política se vuelve más compleja, porque entonces no solamente se queda en la representación de los movimientos sociales, sino también en la discusión de las cámaras, también en la aplicación de políticas públicas, pero fundamentalmente en la estructuración y la aplicación del modelo de acumulación de capital. Por lo cual nos obliga a entender que la negociación política, los grupos de poder son como una guerra, y la estrategia para entender esta guerra es evidentemente buscar las formas de organizar la guerra. Por eso recurrimos a Clausewitz, a Sun Tzu y a Maquiavelo como los grandes formadores de estrategias de confrontación y lograr intereses. Ese es el sentido en general de la materia. En una sociedad como la mexicana tendremos que entender justamente cuáles son los grupos de poder interno, cuáles son los grupos empresariales que representan el sector servicios, el sector agrario y el sector industrial. Cómo se están estableciendo las formas de dominación y cómo estos se reflejan en las iniciativas de ley, cómo estas se reflejan en políticas públicas, y al mismo tiempo cómo los partidos políticos se van aliando a estos grupos en un discurso de dominación, de poder, de alternativas y de confrontación. Las estrategias de guerra que se están llevando a cabo van desde la movilización a la confrontación, al bloqueo, a la descalificación, incluso a la confrontación armada. Y eso nos da a entender lo que está pasando en este país. Entenderíamos lo que le llaman las leyes fundamentales, las reformas que se acaban de hacer, la energética, la educativa y la fiscal, en un modelo de acumulación específico. ¿Cómo se afecta al sector servicios con la ley fiscal, que es la ley educativa?
¿Cómo se afecta al sector agropecuario? ¿Cómo se beneficia cuando tenemos un proyecto de combate a la pobreza que va a fortalecer al sector agrario, pero no como productor de alimentos, sino como un productor de materias primas? ¿Cómo el sector energético no está destinado a mejorar las condiciones de vida del país, sino a generar mayores energéticos que se requieren para la creación de una industria de alto calado, de gran industria que vaya a transformar el país? Los discursos de los partidos, del PAN, del PRD y del PRI, van alineados a este proyecto. No es muy distinto el discurso de Morena, del PRD, al del PRI, que van encaminados, van enfilados hacia un proceso de reindustrialización y una reestructuración del país a partir de dos paradigmas: la corresponsabilidad y la correspondencia. En tanto, el PAN tiene un discurso todavía mucho más liberal que busca de alguna manera la liberación, la reducción del Estado y por lo tanto mantener la fortaleza del sector servicios. Entonces lo que vemos ahorita en México es una confrontación entre el sector servicios y el sector industrial, y que se están debatiendo sobre las leyes, sobre la sociedad y sobre la estructura de la política. Y entenderemos por lo tanto cómo los movimientos sociales van siendo alineados también a los intereses de cada cual. Si a unos el sector servicios es más importante, lo van a proyectar, lo van a financiar e incluso lo van a promocionar. En tanto que los otros que buscan la creación de pequeñas empresas, de un proceso de crecimiento interno y demás, no van a ser difundidos por el sector servicios, sin embargo van a ser apoyados por proyectos, políticas públicas, incluso por proyectos gubernamentales. Entonces, plantear el análisis de los grupos de poder, primero que nada es entender qué es el modelo de acumulación. Es decir, en México hoy y en el mundo estamos en un proyecto de un modelo de acumulación que tiene las siguientes características. Primero, dejamos de atrás la globalización y estamos en un proceso de regionalización. Segundo, dejamos de lado el proyecto liberal que buscaba la reducción del Estado y mayor democracia a un proyecto de gobierno más autoritario en donde lo central va a ser la justicia. Y con ello nos lleva a otro elemento. Requerimos una sociedad participativa y activa a través de dos paradigmas. La correspondencia. ¿Qué es esto de la correspondencia? Es decir, aquello que nos dicen derechos con obligaciones. Si nos dan un derecho, tenemos una obligación y hay que corresponder a lo que el sistema da, a que la sociedad da y a lo que tiene que aportar cada individuo. Y también con ello llevaremos al otro, que es la corresponsabilidad. Hoy somos corresponsables en todas las acciones. Precisamente por esa corresponsabilidad y esa correspondencia encontramos un modelo de acumulación en donde el Estado se vuelve socio de los capitales. No hay una predominación del otro, sino hay una corresponsabilidad. Los dos, el Estado y el capital, asumen responsabilidades igualitarias. Y la correspondencia es que los dos juntos son correspondientes para impulsar los proyectos de desarrollo. Por eso se vuelven socios. El nuevo modelo de acumulación ahora nos presenta la posibilidad de entender la reforma energética, la reforma fiscal y la reforma educativa como este encuentro de corresponsabilidades y de correspondencias entre los ciudadanos, el gobierno, el capital, y todo esto es el nuevo paradigma que se está llevando a cabo. Y encontramos también en un proceso de regionalización. México ahora ya no está solo, tiene que tener una región. Evidentemente no es con Estados Unidos y Canadá como se pensaría con el Tratado de Libre Comercio, sino es con América Latina, la integración de un mercado con el Pacífico, donde está México, Chile, Colombia, Ecuador y Panamá, estableciendo una región económica, y por el otro lado está el Mercosur y Estados Unidos con Canadá, que seguramente se van a aliar de alguna manera con Japón. Entonces, esta región va a empezar a ser una división internacional del trabajo.
A uno les va a tocar hacer el servicio, a otros las materias primas, a otro la tecnología, y todos van a ser un mercado interno de crecimiento. Solamente va a ser el capital financiero y el sector comunicación, que eran los más dinámicos, hoy se van a quedar relegados porque el crecimiento industrial ahora va más importante. Nuevas industrias de punta. ¿Cuáles son las nuevas industrias de punta? El transporte, los bienes de capital y los bienes de vida. En el transporte, evidentemente, autos, camiones, aviones, barcos, etc. Bienes de capital, máquinas que hacen más la producción en masa con menos trabajadores. Y bienes de vida, es decir, cada vez vamos a tener más tecnología que sustituya actividades humanas. Ese es el modelo. Estos son los grupos de poder que estamos ahora viviendo. Ahora, los movimientos ahora empiezan a generar también a través de la regionalización. Y estos movimientos que se están generando a través de los grupos hegemónicos, evidentemente son las identidades, es la justicia, es los derechos humanos, que es lo que busca el sector servicios como contrapeso para el proceso de reindustrialización. Va a haber una movilización social porque hay una necesidad de negociar, sí, en establecer los grupos hegemónicos, pero el proyecto hegemónico va a afectar los intereses del sector servicios y particularmente el sector servicios. Y el sector servicios va a buscar mantener ciertos privilegios y para eso va a generar o va a proyectar negociaciones internas que nos lleven a la posibilidad de movilizaciones y generación de estrategias de guerra que nos lleve al establecer acuerdos generales.